La ciencia que la humanidad tiene en un momento dado depende de lo que es la humanidad en ese momento. Hay días peores. Muy buenas, soy Javier Natalías y esto es Hay días peores. Hoy os vengo a contar una historia que ocurrió a mediados del siglo XX, donde la superpoblación era uno de los asuntos que más estudios y análisis recibía por parte de profesionales de todas las índoles. Psicólogos, filósofos, antropólogos, economistas. La mayoría de ellos anticipaba un futuro apocalíptico, puesto que consideraba que el aumento desproporcionado de la población humana en el planeta provocaría una escasez de recursos que, a su vez, potenciaría las guerras, los desastres ambientales y sociales de todo tipo. Todo este pesimismo era básicamente porque se había observado que mientras la producción de recursos parecía crecer aritméticamente, la población mundial lo venía haciendo de manera exponencial durante los últimos años. Vamos, que había una desproporción en este sentido bastante alarmante. De entre todos los diferentes experimentos que se realizaron para estudiar este fenómeno de la sobrepoblación, uno de los que más repercusión tuvo, si no el que más, fue el del Universo 25. Cuando en 1968 John B. Calhoun, uno de los etólogos más importantes, obsesionado con ratas y ratones y que disfrutaba jugando a ser Dios con sus investigaciones sobre la densidad de población, creó un nuevo mundo para un pequeño grupo de ratones. La hipótesis de partida a este tipo de experimentos es que el emplazamiento elegido debería dar cabida y sustento a sus habitantes sin ningún tipo de problema, hasta que la población alcanzase un punto crítico, que se había estimado haciendo una serie de cálculos y dependía fundamentalmente del área del recinto, siempre teniendo en cuenta que había comida y agua suficiente para todos los individuos y no existían amenazas externas. Pero los resultados eran implacables. Nunca se alcanzaba ese punto crítico, porque la población colapsaba mucho antes. Entrando en detalle para poder comprender mejor en qué consistía este experimento, el Universo 25 que se construyó tenía una superficie de 6,5 metros cuadrados y albergaba originalmente a una pequeña población de 8 individuos, 4 hembras y 4 machos. Si existía un paraíso en la Tierra para los ratones, era desde luego este lugar. Comida suficiente para todos, agua fresca, ningún depredador acechando. Las condiciones eran ideales. Aparentemente. Según los cálculos, este pequeño mundo debería haber podido dar cobijo a 3.500 ratones, pero nunca llegó a esa cifra. En poco más de un año, la población se había duplicado en sucesivas ocasiones hasta alcanzar una cifra de 620 individuos, momento en el que este crecimiento comenzó a ralentizarse. A medida que las nuevas generaciones llegaban a la edad adulta, muchos ratones no podían encontrar pareja o un lugar jerárquico en la sociedad. Las hembras se quedaban autoaisladas y solas en las zonas superiores donde daban a la luz. Los machos, por su parte, en cambio, merodeaban por el centro de la caja cerca de la comida. Las familias movían sus nidos de forma constante para evitar a los vecinos, con los que empezaban a dejar de llevarse bien. Y asimismo, cada vez expulsaban del nido a los progenitores a una edad más temprana. Surgió también el problema fundamental. Muchos ratones dejaron de tener un papel en esa pequeña sociedad. No había roles para todos los individuos. Debido a este fenómeno, muchos de los roedores se mostraban apáticos. Dejaban de moverse e interactuar ya que no ocupaban un papel significativo en ese pequeño mundo y no tenían utilidad. John B. Calhoun bautizó este fenómeno con el término de drenaje conductual o hundimiento conductual. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las anomalías en el comportamiento de estos ratones del Universo 25, que empezó a ser errático. Parecía que ya no se sentían tan cómodos y aunque todos cabían físicamente en el recinto, empezaban a sentir los efectos de una sobrepoblación. Todos se cruzaban en el camino de los otros constantemente al ir en busca de comida o agua o al regresar al nido, y aunque no había amenazas externas, comenzaron a generarse las de tipo interno. Los ratones estaban cada vez más juntos y eso implicaba peleas territoriales. El espacio ideal, que nació como una utopía, acabó convirtiéndose más bien en una distopía apocalíptica para estos roedores. Constantemente se sucedían situaciones no habituales, como que muchas hembras del Universo 25 dejaron de tratar de reproducirse, los machos igualmente se alejaban de los nidos y simplemente se iban a la zona del recinto donde se encontraba el alimento, y por tanto los conflictos vecinales eran constantes y era difícil encontrar algún ratón que no contase con alguna herida o cicatriz debido a una disputa territorial. A su vez se observaron también conductas sexuales anómalas. Había individuos que realizaban estos comportamientos de manera frenética, sin discriminación de sexo, para luego pasar a no realizar cópula alguna. Aparecieron las luchas intrafamiliares, algunos de los ratones acabaron con la vida de sus crías y otros expulsaban a miembros del nido.
Incluso se llegaron a registrar comportamientos caníbales. El paraíso de los ratones, la verdad es que se había convertido en un auténtico infierno. A pesar del ambiente conflictivo, la población siguió creciendo de forma más lenta, bajando la tasa de natalidad mientras que la de mortalidad aumentaba, y alcanzando un máximo de 2.200 individuos. Recordemos que, idealmente, se consideró que este espacio podía haber albergado hasta 3.500 ratones. De hecho, algunos autores de la época apuntaron acerca del experimento del Universo 25 que la clave no residía en la cantidad de individuos que compartían un mismo área, sino en el número de interacciones que todos estos animales se veían obligados a realizar. Finalmente, en 1970, habiendo pasado menos de 2 años desde que se inició este experimento, nació la última camada de ratones de este hábitat, por lo que la población se estancó y comenzó a caer en picado. Los individuos habían perdido la fertilidad, por lo que llegados a este punto la sociedad no tenía ya salvación posible, y lo que ocurrió desde entonces hasta el año 1973 fue la progresiva e inevitable muerte de todos y cada uno de los ratones que conformaban el Universo 25, extinguiendo para siempre ese intento de utopía. En la presentación de su trabajo, Calhoun escribió: «Se trata en gran medida de ratones, pero mis pensamientos están en el hombre. Busco extrapolar estos comportamientos y tendencias a lo que ocurre en sociedades humanas, en ciudades y hasta en países». A ver, al fin y al cabo, él veía el destino de la población de ratones como una metáfora para el potencial destino del ser humano. Llegó a hablar del colapso social como una muerte espiritual, con referencia a la muerte corporal como la segunda muerte, mencionada en el Apocalipsis bíblico. Todo ello basado en la observación de que los ratones experimentales, cuando llegaron al punto de drenaje conductual que habíamos comentado, dejaron de ser ratones, incapaces de tener relaciones sociales, murió su esencia y se convirtieron absolutamente en otra cosa, algo conductualmente muy diferente a un ratón, una especie de primera muerte, como la definió el propio Calhoun, lo que vendría a ser en este caso una muerte social que precedió a la propia muerte física. A pesar de las críticas que recibió este experimento, no solo por la selección caprichosa de variables al crear un espacio pretendidamente ideal para su experimento, sino por la evidente crueldad con los animales utilizados, en los años siguientes Calhoun intentó repetir una y otra vez la experiencia. Ratón más, ratón menos, los números de la población daban siempre igual, lo mismo que la curva de crecimiento y caída de la población. También los cambios de comportamiento, su evolución, se repitieron. En futuros experimentos quiso encontrar también la solución al problema. Afirmaba que había solucionado la situación del cuerpo, ofreciendo todos los bienes materiales para los roedores, pero no la del espíritu. Por lo tanto, en experimentos posteriores probó a estimular la creatividad y el bienestar de los ratones dentro de sus particulares universos. Aún así, nunca llegó a mantener una utopía permanente. A ver, como conclusión se puede afirmar, sin ningún lugar a dudas, que el estudio de Calhoun no arroja información relevante, más allá de responder a qué ocurriría cuando torturamos ratones bajo estas condiciones no representativas de ningún futurible de la humanidad, puesto que plantear la mera posibilidad de que la sobrepoblación hará que devoremos a nuestros propios hijos es demencial, sobre todo partiendo de un estudio metodológicamente laxo como es el de Calhoun. Lo que está claro es que el ser humano, independientemente de que haya seguido avanzando en cuanto a su número de población mundial, llegando recientemente a los 8.000 millones de personas, también ha avanzado moralmente, ya que hoy en día no estaría permitido llevar a cabo una abominación así, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de tantos animales de investigación a cambio de información tan poco realista e imposible de extrapolar. Eso sin duda es lo más positivo que podemos sacar de todo esto, aunque obviamente nos queda un largo recorrido que cubrir en estos términos de moralidad, y más si hablamos de nuestro comportamiento respecto a otras especies, ya que se siguen permitiendo otras abominaciones que, sinceramente, yo no llego a comprender cómo estamos tardando tanto en conseguir que se acabe con ellas. Pero bueno, eso ya digamos que sería otro tema. Así que por mi parte, hasta aquí el tema de hoy. No me quiero despedir sin antes recordarte que puedes dejarme tu comentario acerca del tema de hoy o de lo que quieras en el perfil del programa en redes sociales o en la plataforma de podcast donde lo estés escuchando. Cualquier idea o tema a tratar que me quieras proponer puedes contactarme enviando un correo electrónico a haydiaspeores@gmail.com. Y si te ha gustado el programa, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos y en redes. Y por último, y no menos importante, si quieres apoyarme, conviértete en uno de los mecenas del programa dando al botón de apoyar en iVoox, por lo mismo que cuesta un café al mes. Y ahora ya sí me despido. Espero que te haya gustado el tema de hoy y hayas aprendido algo nuevo. ¡Hasta la próxima!